En el árbol de la vida encontramos un intento por conectar lo ideal con lo real. Es el esqueleto que soporta el árbol de la verdad. En la magia, como en la música, cada uno crea su propia sinfonía. El iniciado debe contactarse individualmente con cada símbolo mágico y así crear un propio ritual con las imágenes y los símbolos, como la creación de una melodía. Te pones en contacto con ellas antes de trabajar con ellas. Se debe compenetrar con cada carta, con cada talismán, con cada símbolo. Cuando se emplea el árbol en un sistema de meditación, trabaja en él. En el estado meditativo, el mensaje, la visión evocada, como el sueño que tenemos al dormir. La diferencia es que este sueño es en un estado de vigilia. Al entrar en este estado de vigilia, producto de la meditación, al utilizar el árbol de la vida, nuestros interrogantes se muestran inteligibles a la conciencia. Ain, Ein Sof, Ein Sof Aur, Ain, la nada, Sof, lo infinito, Aur, la luz ilimitada. Ain está intrínseco en la palabra tarot, ya que tarot gemántricamente es la rueda, 671, 61 por 11, donde 61 es la nada y 11 representa la expansión mágica. Los dos son el cosmos. A la primera emanación del árbol de la vida se la conoce como Keter. Keter, la corona. Keter, el fundamento cósmico, la inteligencia oculta. Keter es la corona, no la cabeza. Esto nos representa que ese conocimiento no es de este mundo. Keter nos representa la esencia pura, la fe, representa la luz, el loto de 1000 pétalos, la inteligencia oculta, el ser puro, el ser amorfo, el estado puro, la luz enseguedora, la luz que lo abarca todo. También es conocido como el secreto de los secretos. Astrológicamente, Keter es Neptuno. Su tránsito es cada 165 años, rige al signo de Piscis, representa la niebla, lo desconocido, lo oculto, los sueños, las fantasías, la conciencia espiritual, la transmutación, los estados alterados de conciencia, la drogadicción, las enfermedades mentales, el alcoholismo. La segunda emanación del árbol de la vida se conoce como Chokman. Chokman es la sabiduría, es la luz creadora, el primer sefirot del pilar de la misericordia, representa el principio del Yan, la fuerza. También se conoce como la segunda gloria, el poder de Yeshirah, la devoción, el zodiaco. Astrológicamente, Chokman es Urano, rige al signo más elevado de aire, Acuario. Su tránsito es aproximadamente cada 84 años. Urano representa la mente superior. Él se encuentra entre el genio y el loco. Es el único errante del sistema solar, ya que está inclinado 93 grados del eje de la eclíptica. Se considera la octava superior de Mercurio, la supermente. Él está después de Saturno. Él ya rompió los límites. Astrológicamente, Urano nos representa las crisis, la revolución. El tercer sefirot del árbol de la vida es Binah. Binah es la forma primordial, la asimilación, la reflexión, la introspección. Binah
Es el primer sefiraf del pilar de la severidad. Representa el yin, la forma. Binah es la madre, la muerte, el tiempo. Son las raíces de la forma, el aspecto receptivo, la asimilación, el entendimiento, la reflexión. Binah, junto con la energía de Chokman, representan el principio de dualidad. Astrológicamente, Binah es el planeta Saturno. Rige al signo de Capricornio y su tránsito es cada 36 años. Binah es una de las esferas más complejas para interpretar. Según los hindúes, lo conocen como Shani o el Señor de la Muerte. Binah tal vez es el Sefirot al que se le atribuyen todos los males, el que trabaja por la corona. En la astrología védica, Binah o Saturno es el maestro. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Según la astrología védica, el tránsito de Saturno es el más importante de nuestra vida. Los 2 años y medio que está en nuestras espaldas, los 2 años y medio posteriores que se encuentra con nosotros y los 2 años y medio siguientes adelante de nosotros. Estos 7 años y medio son los años más importantes de nuestras vidas, cuando Saturno transita por encima de nosotros. Las primeras 3 emanaciones del árbol de la vida, Keter, Chokman y Binah, se conocen como la corona de la vida. Son la fuente de la divinidad, fundamento de todo lo creado. La cuarta emanación del árbol de la vida se conoce como Chesod. Chesod representa la bondad, el amor entre las personas, el deseo de compartir, la compasión, la piedad. También representa el anabolismo. Chesod es donde confluyen las inspiraciones que luego se trasladan a los planos de la materia. Astrológicamente, Chesed es Júpiter. Rige a los signos de Sagitario y de Piscis. Su tránsito es cada 12 años. Él es el Taisui chino, la deidad que nunca debe ser confrontada. Júpiter es considerado el dios del Olimpo, Zeus el dios padre. Él es el coloso del sistema solar, el benefactor. Al quinto Sefirot del árbol de la vida se lo conoce como Geburah. Representa la conciencia del hombre, el crear, la fuerza, la severidad, la voluntad. Es el aspecto catabólico. Astrológicamente, Geburah es Marte, rige a Aries y a Escorpio. Su tránsito es aproximadamente cada 2 años. Marte representa el fuego primordial, la energía generadora, la chispa, la idea, la autodeterminación y en su dualidad, la confrontación, la violencia, la ira. A la sexta emanación del árbol de la vida se la conoce como Tifaret. Él es el lazo entre el multiverso y el universo, entre el macrocosmos y el microcosmos. Tifaret es el centro del equilibrio en el árbol de la vida. Ocupa la posición central en el pilar del balance, representando a Keter en un arco inferior y a Yesod en un arco superior. También es el punto de transmutación entre los planos de la fuerza y de la forma. Todos aquellos que alcanzaron la iluminación son asignados a Tifaret, ya que el pilar central es el pilar de la conciencia. La iluminación es un estado de conciencia. Dios se manifiesta en Tifaret, es percibido por la conciencia del hombre, toma forma. Estos dioses encarnados se sacrifican, mueren por los pecados, por la humanidad,
a fin de que la energía generada por este sacrificio compense la fuerza caótica en la que se encuentra el reino y se restablezca el equilibrio. Las energías de los diferentes Sefirot son reflejados en Tifaret. La conciencia, para poder elevarse de la forma a la fuerza o descender de la fuerza a la forma, debe pasar por Tifaret, el centro del equilibrio y redención al cual corresponden los misterios de la crucifixión. Por ende, Tifaret es el centro crístico, el asiento de la religión cristiana. Las religiones, como los griegos y los egipcios, tienen su centro en Yesod, los hindúes y taoístas en Keter. Tifaret también es la belleza, la inteligencia mediadora, la clarividencia, es la unión, el centro de transmutación o de transmisión, también es el niño, Dios Hijo. Astrológicamente, Tifaret representa al Sol. El Sol es el dador de vida, es la luz del mundo. Cuando transita sobre nuestro signo, nos ilumina, representa la conciencia, la iluminación, rige al signo de Leo y aproximadamente 30 días al año nos acompaña. Estos dos últimos Sefirot se encuentran en el mundo de Briat, la mente arquetípica, donde se le da fuerza a la forma. Es el aspecto anabólico, catabólico del ser. A la séptima emanación del árbol de la vida se la conoce como Nesash, la magia de la naturaleza. Todas las diferentes manifestaciones, todas las energías de Tifaret se rompen como en un prisma en Nesash. Por eso se lo conoce como el esplendor refulgente. Nesash representa los instintos y las emociones, la manifestación de la forma, los aspectos del amor en toda su expresión. Las formas inferiores del amor son las emociones, de las cuales podemos dudar, pero el amor es fuerza y dinamismo, lo más poderoso. Los 4 elementos están asociados a los 4 Sefirot inferiores, y Nesash es el fuego, la fuerza ardiente de la naturaleza. También se relaciona con las fuerzas y sus elementos, los aspectos superiores de las fuerzas elementales. Es el lado místico. Astrológicamente, Nesash es Venus. Transita 2 veces al año regularmente. Esto depende de dónde retrograde. Por lo general nos acompaña 18 días en cada tránsito. Rige a Tauro y a Libra. Representa nuestras relaciones, nuestra dinámica con los demás. A la octava emanación del árbol de la vida se la conoce como Hot, la magia oculta, hermética, esotérica. Hot es el intermediario porque canaliza las emanaciones provenientes de Nesash y las equilibra. Es el intelecto, las ideas concretas, también llamado la inteligencia absoluta. Hot, el lado mágico mental, el lado oculto, la magia ceremonial, el saber oculto, el caduceo. Hot representa la forma de la conciencia astralmente. Astrológicamente, Hot es Mercurio. Nos acompaña cada 88 días por aproximadamente 7 días. Rige al signo de Géminis y al signo de Virgo. Él representa al mensajero de los dioses. Él va hasta el Averno e indaga todo. Representa la comunicación. A la novena emanación del árbol de la vida se la conoce como Yesod, la inteligencia pura. Yesod es el fundamento del universo, posee la visión de la mecánica celeste. Yesod es el recipiente, el receptor de todas las emanaciones de las demás Sefirot y también es el único Sefirot que transmite estas emanaciones al reino de Malkut, al plano de la materia.
Por eso es el Sefirot de la magia, manifestada en la realidad. Yesod es el doble etérico común de la Tierra, ya que la Luna es más antigua que la Tierra, sería el polo positivo, la materia etérica, y la Tierra el polo negativo. Yesod marca los ciclos de flujo y reflujo, ya que ella refleja y recibe la luz de Tifaret. Esto marca su ciclo, así como las estaciones y el tránsito planetario. Astrológicamente, Yesod es la luna. Cada 28 días nos visita durante aproximadamente 2 días y unas horas. Rige al signo de Cáncer. Son las emociones. Las diferentes Sefirot convergen en el mundo de la formación, en Yeshirah, la conciencia imaginativa, donde todo está diseñado para materializarse en el reino. A la 10ª emanación del árbol de la vida se la conoce como Malkut, la inteligencia resplandeciente. Malkut es el Sefirot de la forma, recibe todo el influjo de Yesod, donde se recrean todos los influjos de los otros Sefirots. Malkut es el último Sefirot del pilar del equilibrio, es estable, los demás son dinámicos. Malkut representa los 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua, los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, más el fuego, que es un regalo de los dioses. Malkut también nos representa el resultado final de los procesos vitales, ya que él obra en el mundo material, en el mundo de Asha. La correspondencia microcósmica de Malkut es el perineo. Todo lo putrefacto debe ser purificado, y en el arco inferior de este Sefirot se encuentra el mundo de los Liput, donde convergen las energías expulsadas de la evolución, un vehículo para la magia oscura. A la 11ª emanación del árbol de la vida se la conoce como Da'at. Da'at, la Sefirot oculta, la Sefirot invisible, la Sefirot del misterio, representa el conocimiento tántrico, Linganyoni, la transmutación en energía creadora. La transmutación sexual o la ciencia del Maituna es la llave para entrar en el Edén, en el reino de los cielos. El Kalachakra Tantra permite la autorrealización íntima del ser, la magia sexual blanca. El Da'at es la llave que abre la puerta del árbol del conocimiento. Se relaciona directamente con Yesod, la energía sexual. Astrológicamente, Da'at es Plutón, la transformación. Rige al signo de Escorpio, la sensualidad, el deseo. Su tránsito es relativo por su inclinación con el eje de la eclíptica. Tarda aproximadamente 248 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Es Él el co-creador de nuestra realidad psíquica. Sus ciclos sacan lo oculto de cada signo. Como es transpersonal, su influencia es generacional. Para la ciencia, Plutón fue descubierto en 1930, el mismo año en el que se creó la bomba atómica. Por eso representa el resurgir, el vencer a la muerte, la transformación. En la década de los 60s y los 70s, cuando transitó por Libra, el signo del equilibrio, apareció el movimiento hippie. Entre los años 80 y los años 90, Plutón llegó a su signo, a Escorpión, y nos trajo el VIH-Sida. Entre los años 90 y el nuevo milenio, Plutón se encontraba transitando por Sagitario, el signo que rige nuestros ideales, nuestras creencias, sacando lo peor de la religión, la pedofilia. Y ahora, en el 2021,
está terminando su tránsito por Capricornio, el signo de Saturno, el que gobierna, trayendo consigo la corrupción. En un par de años iniciará su ciclo por Acuario y sin lugar a dudas su tránsito causará el caos informático, la desinformación, la mentira. Los pilares del templo de Salomón son un paralelismo con los pilares del árbol de la vida. Se afirma que el rey Salomón era un iniciado en las escuelas de conocimiento oculto. Sus enseñanzas revelan no sólo cómo expandir el halo, sino que además el iniciado podría interactuar con entidades de otras dimensiones utilizando objetos, talismanes, dibujos, confeccionados utilizando geometría sagrada para el control de dichas entidades. Se dice que desde el plano angelical hay dos tipos de entidades, unas que gobiernan en las horas del día y otras en las horas de la noche. Hay 72 ángeles que presiden las 36 cortes menores. Estos 72 ángeles se dice que preceden de las 72 letras que conforman el gran nombre de Dios. Somos el árbol de la vida y de la muerte. Toda esta realidad se basa en la dualidad. Es el reino de la dualidad. Todo tiene un polo, un opuesto. Todos comemos del árbol del bien y del mal y nos convertimos en el árbol de la vida. La religión católica satanizó los cultos paganos como la religión yoruba, considerándolos como una amenaza por el conocimiento oculto que estos poseían. Se afirma que el sistema de adivinación yoruba o el oráculo de Ifá tiene una interpretación, una explicación para todos los fenómenos naturales y del universo. En la religión yoruba se dice coloquialmente, el muerto parió al santo, porque ese santo pasó por aquí por la tierra como humano antes de morir y ser considerado santo. En el camino del santo, el adepto debe hacer votos de humildad, comer con cuchara en el suelo, dormir en el piso, en una estera, vestir completamente de blanco, raparse la cabeza y estar en estado de aislamiento, entre otros compromisos. En la religión yoruba, el padre de los secretos se llama Babalao. Se afirma que un Babalao conoce más de 5.000 pataquíes, textos que describen todos los acontecimientos de nuestra realidad. Dentro de la religión se dice que todo palero es santero, pero que no todo santero es palero, término que hace referencia al que trabaja con el mundo de los muertos, donde se afirma que nada es oculto. Los tres primeros principios herméticos nos dicen, primero, todo es mente. Segundo, como es arriba, es abajo. Tercero, causa y efecto, dharma, karma. Pensadores como Osho afirmaban que las personas le rezaban a un cielo vacío. Él decía que esperaban una respuesta a sus plegarias, sin darse cuenta de que Dios nos dio el regalo del libre albedrío, para cada uno determinar qué es lo correcto y qué no lo es, aparte del poder de co-crear. Yo soy el dueño de mi destino porque controlo mis pensamientos. El desconocimiento nos conduce al error. Desconocemos la diferencia entre, por ejemplo, encantar y hechizar. Encantamos con la energía de la luz, manifestaciones de la naturaleza, una flor, la miel. Hechizamos con la energía de la oscuridad, que también es una manifestación de la naturaleza, una mandrágora, una cebolla, por citar un ejemplo, pero esta cebolla no deja de ser un alimento.
Al manipular el albedrío, generamos karma y debemos aprender esa lección kármica hasta que la energía otra vez vuelva a estar equilibrada. Carl Jung afirmaba: se dice que ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno. Las sefirots del árbol de la muerte convergen en los diferentes palacios que conforman dicha dualidad. Su estudio se ha de profundizar en lo que se conoce como teología y más concretamente en lo referente a la demonología. Solo haremos alusión a la entrada al árbol de la muerte. Este conocimiento debe ser considerado de mucho cuidado, ya que al hacer uso de este, das canal al mundo oculto a manifestarse. Los templarios, al volver de Tierra Santa, volvieron con el conocimiento de la Cábala. Por eso, desde la Edad Media, las catedrales góticas veneran a la Virgen María y no a Jesús. La Virgen María esconde a Lilith, la entrada al árbol de la muerte. La luna ha sido asociada a múltiples deidades, como la diosa Kali, la diosa védica, como la diosa griega Diana, también la diosa egipcia Isis, Hécate, la hechicera, también llamada Teniagua o Salamanca de Yarau, que es la misma Lilith, la primera mujer de Adán. El punto astrológico que llamamos luna negra Lilith es el punto más lejano virtualmente de la órbita de la luna con respecto a la Tierra. Se conoce como el apogeo lunar. Este ciclo tarda aproximadamente 9 años en dar una vuelta zodiacal, por lo que pasa en cada signo aproximadamente 9 meses, mismo periodo de gestación, haciendo alusión a los 9 meses que se dice son influenciados por ella. El pensamiento cabalístico afirma que el rayo zigzagueante, en su recorrido de descenso por el árbol de la vida, alcanza su punto de inflexión en Malkut, donde es suplantado por la serpiente de la sabiduría. En su recorrido inverso forma la ascensión a Keter. El rayo zigzagueante es la involución de la fuerza inconsciente creadora en los diferentes planos de manifestación, fluctuando entre lo pasivo y lo activo para mantener el equilibrio.